Muy buenos días, muchas gracias a Federación Agraria, filial Oncativo, por nuevamente y en este año tan en particular, con el 100º aniversario, invitarme a participar de esta jornada que ya se ha hecho un clásico en Córdoba. Y la verdad que yo estoy agradecido que me sigan invitando a participar, significa que no los aburro tanto y voy a intentar darles un panorama de lo que puede ser la visión personal o la visión de FIFRA, que es la entidad que me toca presidir hoy a nivel nacional, que agrupa a los frigoríficos de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Con lo cual voy a dejar toda la parte dura de números porque en esta jornada va a estar el licenciado Miguel Jairala, que es el economista del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, y seguramente todo lo que son números duros lo va a abordar en su conferencia. Nosotros desde FIFRA dijimos que el año pasado, a nuestro criterio, había sido un buen año. Avalamos el dicho porque tuvimos una faena total, perdón, de casi 13 millones de cabezas, 12.900.000. Esto implica que la coloca dentro de los mejores 7 años de faena de los 22 años o 21 que van del presente siglo. A nivel de industria, esto permitió sostener la actividad de una manera, yo diría, pese a los inconvenientes del COVID, pese a los mayores costos, sin sobresaltos de conflictividad laboral, llámese suspensiones, despidos, que es lo que trae aparejado cuando hay una caída abrupta de actividad. Y además de ser un buen año de faena, de Hacienda Vacuna, fue un muy buen año de participación de las exportaciones en esa faena, con casi un 30%. Esto cuando uno mira las series históricas, no se ha dado esa participación del 30% con este nivel de faena. Cuando ha habido faena por debajo de los 13 millones, siempre ha sido menor, aproximadamente con el 20%. Y esto a mi criterio también tiene que ver con el cambio de estructura que está teniendo el negocio de ganados y carnes en Argentina. En paralelo, mientras hablamos de la carne vacuna, tenemos que mirar de cerca cómo viene creciendo el sector porcino, y yo sé que a Oncativo le interesa mucho esta actividad. Y el año pasado, en la faena de cerdos, se creció en un 6%, 7% respecto del año anterior, y casi un 11% respecto del 2020. Y toda esta faena de cerdos fue a partir del mes de julio del año pasado al mercado doméstico, porque se había comenzado a fines del 2020 a exportar a China, producto de la peste porcina africana, que había disminuido mucho el stock chino de cerdo. Argentina empezó a exportar con muy buena actividad, en el caso de Córdoba, con plantas como Piamontesa y como Qualitá, pero a partir de julio los precios bajaron y ya ese cerdo, ese capón, fue volcado todo al mercado doméstico e incluso recuperaron algunas importaciones en volumen, importaciones de Brasil, importaciones de cortes que tienen su principal destino la industrialización, donde hay una queja o un cuestionamiento a alguna importación que termina en el canal de supermercados, que eso no debiera ocurrir, pero que es mínima y que no tiene incidencia en la formación de los precios internos. Pero tenemos que hacer hincapié en que todo ese cerdo, mayor faena de cerdo, fue volcado al mercado doméstico. Y por eso digo que tenemos que analizar el mercado de manera integral con lo que es el consumo de carne aviar, de carne de cerdo y de carne vacuna.
En Argentina estamos consumiendo en promedio más de 110 kilos por habitante por año. Nos constituye el principal consumidor mundial de proteína animal, o uno, por lo menos el top 5, diría yo. La carne vacuna que producimos nosotros es similar a la que se producía en 1980 en cuanto a stock ganaderos y kilos de carne producidos. Pero en 1980 éramos aproximadamente 27 millones de argentinos, porque 25 jugamos el Mundial 78, recordarán la canción. Y ahora somos casi el doble, arriba de 45 millones. Próximamente tenemos el censo y sabremos la cifra final. Y entonces la producción alternativa de carne porcina y aviar vienen a suplir esa demanda que tiene la población, que no existía en 1980 y solo la abastecía la carne vacuna. Y ya tenemos que ver por hábito de consumo que estas tres carnes componen la dieta del argentino, porque las nuevas generaciones, más allá de tener algunas costumbres o hábitos que excluyen a la carne, los consumidores de carne buscan alternativa, buscan variedad. La oferta de las tres carnes supera ampliamente la demanda de los más de 45 millones de argentinos y entonces ya la exportación no es de remanentes, sino que es necesaria para sostener el aparato productivo de Argentina. Eso es lo que de alguna manera intentamos explicarle a los gobiernos. Por eso venimos haciendo hincapié en medidas de fomento para la mayor producción que tienen que ver con desgravaciones impositivas para la mayor producción. Es decir, no pedimos para los que venimos produciendo, sino incentivos para los que se produzca más. Y por otro lado, cambiar alguna normativa que hace años que afecta al sector, como puede ser en el régimen de amortizaciones, cómo se considera la hacienda o cómo se realiza una amortización acelerada en las producciones intensivas, que tenemos los feedlots y tenemos las granjas porcinas. También las correcciones de alguna diferencial de IVA. Sabemos que la alícuota general es del 21 y la actividad está grabada con el 10,5, pero algunos servicios quedan al 21 y eso genera alguna situación de saldos técnicos. Todo eso lo venimos reclamando, lamentablemente, sin muchos resultados. Pero esta situación en general nos coloca en la necesidad de tratar de sostener los volúmenes actuales de producción. A niveles de precio, el precio de la ganadería, lo dice Ignacio Iriarte, tiene muy buenos valores actualmente, en todos sus niveles, diría yo, de cría y de gordo, pero el ciclo de terminación del engorde, el intensivo, con resultados negativos desde hace un par de años. Esta situación llevó a que durante el año pasado bajara el nivel de encierre de los corrales, ya la terminación típica de este ingreso al corral no es rentable, se impone una recría, eso quitó oferta instantánea, se lo habíamos anticipado al gobierno que se iba a ocurrir, pero lamentablemente los créditos que se gestaron y todo terminaron estando disponibles a partir de febrero de este año, con lo cual no tuvieron efecto el año pasado. Y esta situación hizo que hubiera una menor oferta de hacienda terminada y en paralelo a eso un poder adquisitivo absolutamente deteriorado, producto de la inflación, con lo cual a la gente la plata cada vez le alcanza menos para comprar sus bienes básicos, entre ellos la carne. Obviamente el sector productivo, llámese producción, llámese industria, comercialización, no son los responsables de esta situación, pero se le presenta como tal. Volviendo a los precios de la ganadería, decía, están en muy buen valor e incluso hay expectativas de un mayor valor
yo creo que lo que dije antes de la erosión del poder adquisitivo va a ser el ancla, y me parece que antes del invierno va a aparecer un poquito más de oferta de la hacienda de consumo, del novillito, la vaquillona, entre 350 y 400, que fue la que fue a recría el año anterior. Entonces, de esa manera, por allí, creo que hasta el invierno no deberíamos ver movimientos de precios de hacienda, y por ende, en cuanto al consumo, lo vamos a ver estabilizado en los valores actuales, porque, insisto, la capacidad de compra en general está muy deteriorada. La actualización de las paritarias se empieza a ver a partir de marzo-abril, con lo cual el poder de compra recién lo vamos a ver mejorado por allá por mayo. El inicio de clases luego de la pandemia también complicó de alguna manera a las familias. Entonces creo que hasta el invierno vamos a tener estabilidad de precios, y esperemos que no haya nuevas intervenciones sobre la comercialización, que es lo que produce a nuestro criterio el desánimo en toda la gente que está en toda la actividad del ciclo ganadero, para que de esa manera logremos estabilizar el stock actual. En lo inmediato me parece que inversiones grandes no van a ocurrir por esta situación de incertidumbre, pero en la medida que logremos sostener un stock del orden de las 53, 54 millones de cabezas, creo que podemos sostener una faena por encima de los 12 millones, entre 12 y 13 millones, con una participación de exportación del orden del 25%, que mejora los ciclos anteriores, y en la medida que se sostenga y siga creciendo este ritmo la producción porcina, con una producción aviar que ya tiene un nivel de eficiencia importante, tenemos asegurado el abastecimiento local, y solo nos quedaría apuntalar y mejorar la performance exportadora, tratando que de alguna manera se comprenda que hay que ir a un régimen de previsibilidad desde el gobierno nacional para tratar de darle garantías a los productores que tienen que invertir de que esto que hagan hoy, a los 3 o 4 años, van a poder disponer libremente de su producción. Como dije en otras ocasiones en este ámbito, creo que sigue siendo una oportunidad la actividad ganadera. Más que nunca hay que ser muy eficientes y tener el contador que esté llevando los números y la parte impositiva al día. Y creo que cuando en algún momento esta situación se encamine a causas más normales, sin declaraciones juradas de exportación, sin esta restricción de cortes, el mundo va a estar demandante de proteína animal, y desde Argentina tenemos para seguir creciendo, tanto en stock como en eficiencia. Y lo que tenemos que lograr que esto sea rentable, y que la presión impositiva que tiene el sector vaya disminuyendo a través del tiempo. Estamos todos, me parece, unidos en este desafío, tanto las entidades de base de la producción como las entidades de la industria frigorífica. Trabajamos todos en conjunto en la mesa de las carnes, por supuesto, con cada uno con sus matices y con sus diferencias, pero tenemos en claro, me parece, que el futuro pasa por llevar adelante acciones como las que decía hace un momento. El panorama va a ser complicado los próximos años para Argentina, pero creo que estamos en una actividad que tenemos un mercado interno que se consume más del 70% de nuestra producción, y que durante la historia ha sido así, y todas las posibilidades para desarrollarnos en el mercado externo. Así que posibilidades de comercializar nuestra producción vamos a tener, y solamente tenemos que saber seguir haciendo lo que venimos haciendo,
y tratando que se generen las políticas adecuadas. Felicitaciones por los 100 años a la filial de Federación Agraria de Oncativo. Un abrazo grande en nombre de José Luis Caregio a todos, y seguiremos trabajando en conjunto y ojalá nos sigamos encontrando, no digo durante 100 años más, pero al menos por los próximos 50. Así que un abrazo a todos, saludos y muchas gracias por invitarme a participar.